Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema composición y descomposición de fuerzas. Bueno, componer fuerzas básicamente es hallar una fuerza resultante, donde se produzca el mismo efecto que todas las componentes de estas fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Ya, vamos a ver cómo establecemos la composición y luego la descomposición de las fuerzas. Empezamos con la composición. Y necesitamos saber lo que es una fuerza resultante de un sistema de fuerzas. Vamos con este ejemplo. Supongamos que yo tengo un punto A que se dirige hacia un punto B y se aplica una fuerza de 4 newtons. Y luego tenemos un punto C que se dirige hacia un punto D con una fuerza de 3 newtons. Bueno, la fuerza resultante me dice que yo debo, en este caso, sumar la composición de cada una de esas fuerzas, es decir, desde A hasta B y luego desde C hasta D. Asumiendo que la primera fuerza se trataba de 4 newtons y la segunda de 3 newtons, yo debería sumar 4 más 3 o lo mismo que 3 más 4, igual a 7 newtons. Entonces, la fuerza neta o la fuerza resultante va a ser la sumatoria. Este símbolo que tenemos aquí se denomina sumatoria. Sumatoria de cada una de las fuerzas, es decir, la fuerza número 1 más la fuerza número 2, y así sucesivamente hasta la última fuerza que exista. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos con el ejemplo número 1. El ejemplo me dice, 2 niños arrastran un carro empleando una cuerda. Uno de ellos ejerce una fuerza de 4 newtons y otro una fuerza de 8 newtons, que producen el efecto que el carro se mueva en la dirección en la que actúan las fuerzas. Bueno, lo que queremos calcular es la fuerza resultante de estas dos fuerzas. El ejemplo me dice que tengo estos dos niños. El primero aplica una fuerza de 4 newtons y el segundo aplica una fuerza de 3 newtons. En este caso, la fuerza resultante va a ser el producto o no específicamente producto, sino el resultado de sumar las fuerzas que en este caso se estén aplicando en el mismo sentido. Como la fuerza de 4 newtons se dirige hacia la derecha y la de 3 también, yo puedo establecer que la fuerza resultante va a estar en esta misma dirección, es decir, 4 newtons más 3 newtons. Simplemente habría que sumar, eran 8 newtons. Tendríamos que sumar 8 más los 4 newtons, es decir, el resultante sería 12 newtons. Como estamos estableciendo un mismo sentido, simplemente lo sumamos. Vamos con el segundo ejemplo. Ya, en este caso el ejemplo me dice que vemos el siguiente gráfico donde actúan varias fuerzas sobre este mismo cuerpo. 2 de ellas van hacia la izquierda y una va hacia la derecha, de mayor módulo que las dos que están hacia la izquierda. Entonces, el gráfico nos ayuda a entender la situación. Yo tengo esta fuerza número 1 que es equivalente a 12 newtons y las fuerzas que se dirigen hacia la izquierda tienen el valor respectivamente de 3 newtons y de 7 newtons. Como hicimos en el gráfico anterior, primero vamos a sumar las fuerzas que están en la misma dirección. Bueno, hacia la derecha no podría sumar nada más porque solo tengo una fuerza, pero hacia la izquierda sí puedo sumar para hallar esta fuerza resultante, pero hacia la izquierda. Es decir, sumaría 7 más 3 y obtendríamos el resultante de 10 newtons, justamente lo que vemos aquí en la flecha amarilla, los 10 newtons. Pero como tenemos dos fuerzas en dirección contraria, es decir, una que va hacia la derecha de 12 newtons y la otra hacia la izquierda de 10 newtons, lo que hacemos es restar porque están en dirección opuesta. La de la derecha que viene a ser la positiva, es decir, 12 newtons, entonces la fuerza resultante sería igual, menos la fuerza que está hacia la izquierda,
lo que nosotros vemos de 10 newtons. Entonces la fuerza resultante va a ser el resultado de restar. 12 menos 10. El resultado sería 2 newtons. Y esa básicamente sería la fuerza resultante cuando tenemos en distintas direcciones, o más bien en distintos sentidos. Bien, una vez entendida la composición de fuerzas, ahora vamos a la descomposición de las fuerzas. Bueno, descomponer fuerzas consiste en obtener las componentes de este mismo objeto, pero ahora las componentes de la fuerza inicial siempre en el eje de las X y en el eje de la Y. Por ejemplo, tenemos este auto que está descendiendo de una pendiente. Tenemos un ángulo de aplicación, un ángulo alfa, el mismo que se corresponde en este ángulo alfa, y tenemos en este caso la fuerza del peso. Pero como la fuerza del peso nosotros la podemos graficar en dirección perpendicular, yo puedo hallar las componentes en X y en Y. Vamos a ver esta descomposición en el siguiente ejemplo. Bien. El ejemplo me dice, durante las vacaciones Alex participa en una carrera de trineos. Tira de su trineo con la ayuda de una cuerda, con una fuerza de 500 newtons, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcula las componentes horizontal y vertical de dicha fuerza. Ya, vamos a hacer primero un gráfico para entender esta composición de las fuerzas. Digamos que aquí está Alex, que es un niño flaquito, y él está tirando de un trineo. Entonces, voy a tratar de graficar. Ya, vamos a decir que este es un trineo. Él está tirando de su trineo, pero con un ángulo de aplicación, obviamente, hacia el trineo. Y este ángulo tiene justamente 30 grados. Ya, esta es la fuerza que está ejerciendo en dirección hacia Alex. Vamos a encontrar en este caso los datos que nosotros tenemos. Los datos es de la fuerza o el módulo de la fuerza igual a 500 newtons. Y tenemos un ángulo que vamos a llamarlo alfa igual a 30 grados con la horizontal. Bien, lo que yo representé aquí, voy a representarlo en un plano cartesiano. En un plano cartesiano pequeño, donde tengo el eje de las X y el eje de la Y. Vamos a graficar tal cual está la fuerza. Así como habíamos visto anteriormente, debe haber un punto de aplicación y la dirección de la fuerza. Vamos a decir que el punto de aplicación fue justamente en el origen. Para dibujarla, en este caso, la fuerza en el mismo sentido. Listo. Esta viene a ser la fuerza F. La fuerza F igual a 500 newtons. Pero en este caso yo no podría saber exactamente el equivalente de esa fuerza. Y para ello aplicamos la descomposición. Es decir, yo puedo descomponer esta fuerza en el eje de las X y en el eje de la Y. Es decir, esta fuerza tiene este componente hacia acá y este componente hacia arriba. Entonces, lo que básicamente, digámoslo así, se produce una sombra sobre el eje de las X sería la fuerza en el eje de las X o F sub X. Y la sombra que se produce hacia el eje de la Y viene a ser F sub Y o el componente en el eje de la Y. Aquí está el punto de aplicación y aquí es el punto donde termina, digamos, en la mano de Alex. Bien, entonces yo quiero, en este caso tenemos el mismo punto de aplicación, el mismo ángulo de aplicación de 30 grados. Básicamente lo que yo quiero conocer es el valor o cuánto es equivalente esta fuerza, pero en el eje de las X y en el eje de la Y. Bueno, aquí aplicamos un poquito del teorema de Pitágoras, pero para hacerlo un poquito más sencillo, vamos a establecer las fórmulas de siempre. Siempre que yo quiera saber la fuerza en X,
o la fuerza en el componente de las X, vamos a decir que es igual a la fuerza, al módulo de la fuerza por el coseno del ángulo de aplicación. Y la fuerza en Y o la componente en Y va a ser igual al mismo módulo, pero por el seno del ángulo de aplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar los datos que tengo en la parte de arriba. La fuerza en X va a ser igual al módulo de la fuerza, el dato que tenemos aquí, 500, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, que también lo tenemos aquí, es igual a 30 grados. Voy a hacer uso de una calculadora y me va a ayudar a resolver esta partecita. 500, escribo todo en la calculadora. 500 por coseno, 30 grados. El resultado va a ser igual a 433,01, más o menos aproximado. Como estamos hablando de fuerzas, ya sabemos que la fuerza es igual a newtons. Y ahora vamos a hacer la fuerza en Y. La fuerza en Y va a ser igual al módulo de la fuerza, el mismo que teníamos aquí, 500 por el seno del ángulo. ¿Cuál era el ángulo? En este caso, los mismos 30 grados. Entonces, la fuerza en Y va a ser igual. 500, nuevamente hago uso de la calculadora, 500 por el seno de 30 grados, que es igual al valor exacto de 250. Como también estamos hablando de fuerza, 250 newtons. Y listo, aquí tengo la descomposición de las fuerzas. Una fuerza inicial que tenía aquí de 500 newtons, ahora sabemos las componentes. Y esas componentes ya las tengo en X y en Y. Bien, ya sí podemos, en este caso, componer o descomponer fuerzas. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.